Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a lunes 18 de diciembre y hoy toca ver unas cuantas acciones que nos han pedido los miembros del canal. Por ejemplo, Asier, que nos pide si podemos ver línea directa. Juanjo, que nos pide ver el Banco Sabadell. Y Mónica López, que nos pide ver Iberdrola y Telefónica. Sé que traemos esas cuatro, pero también vamos a ver Acción Energía, Inditex, a ver qué es lo que pasa con ella, y Farmamar, que una vez más nos trae muy buenas noticias. Otra buena noticia, hay que comentarla. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, te has encontrado con el canal de casualidad o has visto el enlace en alguna página web, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y como no, si quieres dar un like, oye, pues te lo agradezco un montón. Vamos a empezar ya con la petición de nuestro amigo Asier, que nos pregunta por línea directa, una empresa que ha deteriorado muchísimo sus fundamentales desde que la sacó Bankinter a bolsa, y la verdad que ha perdido muchísima capitalización por el camino, muchísima. Presentaba una trayectoria bajista tremenda, impecable, que además se aceleraba con el paso de los trimestres a medida que iba perdiendo fundamentales, y en un principio estaba haciendo una triangulación simétrica que debería haber respetado. No fue así, rompió por la parte inferior y no respetó la proyección mínima a alcanzar por esa proyección de triangulación simétrica. Eso es una buena señal. Eso es una buena señal. Cuando no lo hace por la parte superior es una mala señal. Cuando no alcanza ese precio mínimo, pasado ya bastante tiempo, como en este caso al menos 3 trimestres, y no ha sido capaz de alcanzar ese precio de 0,75, 0,74, que era la proyección de la triangulación simétrica, es buena señal. ¿Podríamos decir que estamos ante un suelo fiable? No, ya sabéis que los suelos fiables se pierden muy fácilmente. Basta con que presente unos resultados bastante pobres o malos y ya es suficiente motivo como para hacerla descender un poquito más. Así que siempre con muchísima precaución. ¿Este no era el momento de comprar? Pues no, lo dijimos en su momento, ¿no? No estamos muy lejos de comprar o buscar un precio objetivo de compra o para promediar en línea directa. ¿Por qué? Porque las medias, las cuatro medias, están extremadamente separadas. Fijaros que desde un punto a otro estamos hablando de prácticamente 30 céntimos de euro de separación desde la media de 20 hasta la media de 200 sesiones en un precio de 86 céntimos. ¿Vale? Que prácticamente hay una caída del 50% del valor entre separación de medias, con lo cual es una separación gigantesca. Hay mayores separaciones que esta no es la mayor que hemos visto, ni muchísimo menos, pero esto nos indica que queda muchísimo por esperar antes de buscar un buen precio. Ahora ya estamos viendo un estrechamiento de medias muy interesante y el precio tímidamente también lo va estrechando. Y el timing coincide bastante bien con estos resultados de aquí, que van a ser la presentación de los resultados anuales del 2023 y posteriormente, muy cerquita en el tiempo, los resultados, lógicamente, del primer trimestre del 2024. Ahí es donde habría que esperar para intentar una entrada en línea directa y tendría que mejorar muchísimo sus fundamentales porque se han deteriorado un montón. Eso sí, sigue creciendo en las tres ramas, consiguiendo clientes y pólizas. Y bueno, pues tenía muchas esperanzas en que recuperase lo antes posible, pero todo indica que el timing vamos a tener que esperar hasta mediados, principios, hasta el primer trimestre, hasta ver los resultados del primer trimestre de 2024 como poco, pero por lo menos el tiempo está haciendo que cambie el aspecto técnico bastante a positivo. Aún así, el técnico es todavía feo. Sabadell, bueno, pues ahora le toca caer a los bancos. ¿Por qué? Los cortos están apostando contra ellos y es lógico. Hay un gráfico muy chulo que va a ser difícil que lo encontréis en internet para una empresa específica, pero es simplemente presentar en un eje de coordenadas el valor de la empresa y la capitalización de la empresa, que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo lo que vale una empresa con lo que capitaliza una empresa. Y bueno, los bancos ahora mismo están en una forma, en una zona donde se puede decir que están caros, es decir, la capitalización está muy por encima del valor real de la empresa, muy por encima. Y cualquier noticia un poco negativa les va a hacer caer con fuerza, como está pasando en todos los bancos, incluido Bankinter, que cayó con muchísima fuerza. Creo que está ahora luchando con los 5 euros
82, 5,81 €, y lo estábamos viendo a 6,60 €. Bueno, pues con el Sabadell ha pasado lo mismo. Estábamos viendo un Sabadell en 1,36 € aproximadamente, que es donde tocaban los máximos en este máximo alcista aquí. Rompía los máximos del máximo anterior, que se paraba justo en la línea de tendencia, esta línea negra, que es la línea de tendencia bajista de muy larga duración. Ahora lo había roto con creces, con lo cual era una muy buena noticia. Y fijar, bueno, pues el estancamiento de esos tipos de interés es una mala noticia para los bancos. ¿Por qué? Porque están muy sobrevalorados. No el Sabadell, todos los bancos, muy sobrevalorados. Estos bancos están ganando mucho dinero gracias a la subida de tipos de interés. La subida de tipos de interés se sube para estropear la economía, para hacerla un poco de daño a la economía o hacerle mucho daño a la economía y parar esta inflación en la que nos hemos metido. Bien, ahora se está viendo que está surgiendo bastante efecto los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos. Si en Estados Unidos están haciendo efecto, nos espera un 2024 un poco así chungo, vale. Pero es que parar los tipos de interés lo hemos parado en Estados Unidos, luego lo ha parado Gran Bretaña y luego lo hemos parado Europa, por copiar la estrategia. El que no pare los tipos de interés exactamente igual que Estados Unidos va a ser el primero que pierda, con lo cual se copia la estrategia. Bien, ¿eso es bueno? No, para el banco no. Significa que puede ser que estemos llegando ya hasta el final de las subidas de tipos de interés y los bancos están muy sobrevalorados, mucho, con lo cual estamos viendo pues las primeras caídas, ¿no? Y por cierto, la apertura de cortos en muchos bancos, uno de ellos es Bankinter, es una muy mala señal. Eso se espera, esperamos que si se estanca la subida de tipos de interés, ya veremos si va a haber una nueva subida. Si hay una nueva subida, los bancos recuperarán con mucha fuerza. Si la siguiente también se estanca, las caídas pueden ser todavía mayores. Y recordad una vez más, que ya lo he dicho varias veces, cuando se estropea la economía, los tipos de interés se desplomarán muy rápidamente. Solo se suben los tipos de interés para destruir un poco la economía y parar la inflación en la que nos hemos metido. En el momento en el que eso se haga, los tipos de interés hay que bajarlos para volver a activar la economía. Si bajamos los tipos de interés, imaginaos qué le va a suceder a todos los bancos, incluido Bankinter, Sabadell y por supuesto BBVA, que va a ser una caída pues muy muy potente. Fijaros dónde estábamos, ya no en la pandemia, en el 2019 veníamos de unas trayectorias que iban marcando mínimo tras mínimo, se paraban, parecía que nos íbamos a parar en la zona de los 85 céntimos aproximadamente, y no, siguió cayendo. Y después, bueno, pues lógicamente vino la pandemia que aceleró las caídas un montón. Estamos hablando de 25, 30 céntimos por acción en el banco, y fijaros dónde nos hemos encontrado, 1,36 €. Hemos multiplicado por 4 y por 5 la capitalización en tan solo 3 años. Gracias a la subida, bueno, pues a la activación de la economía y luego a la subida de tipos de interés, que le ha venido muy bien. Cuando reduzcan los tipos de interés, las caídas van a ser abrumadoras. Da igual los resultados que estamos teniendo ahora, ¿vale? Eso da igual. Son unos resultados pasajeros. Estamos teniendo unos resultados maravillosos en todos los bancos gracias solo a la subida de tipos de interés. En cuanto el tipo de interés se reduzca muchísimo, todo ese dinero que es ficticio desaparecerá y por lo tanto la caída de capitalización va a ser muy gorda. Va a ser una caída muy muy potente. Hay que tener siempre mucho cuidado. Y está presentando pues todavía no presenta rasgos de debilidad ningún banco, que yo sepa. Ningún banco está presentando rasgos de debilidad, pero este ataca la media de 200 sesiones. Bueno, simplemente puede pararse el precio en esa zona de aquí. Estaríamos hablando de 1,08 € aproximadamente, 1,09 €, y si remonta, bueno, pues será un momento pasajero, pero siempre muy atentos a la subida o congelación de los tipos de interés, porque nos está diciendo muchísima información de dónde van a terminar todos los bancos. Telefónica, bueno, pues Telefónica es esa empresa con una deuda descomunal que lo hizo muy bien cuando controlaba la deuda, muy pero que muy bien, tenía una tendencia alcista maravillosa y no ha podido ser. Volvieron otra vez a descontrolar la deuda y después de ese panorama pues vinieron estas caídas tan interesantes, un desplome desde los 4,50 € que bueno, casi alcanzan los 4,50 € hasta llegar a un desplome de casi que sobrepasa los 3 €, es decir, un desplome de prácticamente un 30 y tantos %
de caída. Es una auténtica salvajada. Pero es normal, tenemos una empresa altamente endeudada que con esta subida de tipos de interés, con este mantenimiento de tipos de interés también, bueno, pues es un problema. Fijaros en lo que le ha pasado a Celnex y muchas otras empresas altamente endeudadas. Es un problema. Siempre hay que tener la deuda controlada. Por lo menos mantener una deuda controlada si no hay un crecimiento brutal. Pero aún así también tendría que tener una deuda controlada, por mucho crecimiento que haya. No merece la pena crecer a base de deuda porque luego nos encontramos con estos panoramas. Sobre todo los inversores, no los empresarios, ¿no? Este es el problema. Bueno, pues con Telefónica pasa un poquito lo mismo. Recuperaba bastante bien, tenía un canal alcista muy bonita. Se para, recupera hasta el 50% de Fibonacci, trazando el Fibonacci desde este máximo. Marca un máximo nuevo con una recuperación, en este caso hasta el 50% de Fibonacci, con lo cual este nuevo máximo es donde hay que trazar el nuevo Fibonacci. Y fijaros, bueno, pues se ataca, no llega otra vez al 100% y vuelve otra vez al 61.8. Le pasa lo mismo. Se están estrechando las medias y el precio. Pero estos picos de aquí no son nada bueno, porque nos están dando una estructura algo parecido a un doble techo, nos está dando una estructura de doble techo que indica bastante debilidad, con lo cual hay que esperar con Telefónica, hay que tener muy claro Telefónica. En estos momentos yo recomendaría entrar en Telefónica por debajo de los 3,25 euros. Fijaros que cuando ponemos una alarma, si en caso que nos lo permita el broker, si Telefónica pierde los 3,34 euros, que suene la alarma, y activar compras por debajo de 3,25. Y a lo largo de los trimestres empezar ya a buscar una posición ganadora para deshacer esas compras de 3,25, muy cercanas a los 4 euros. Pero ahora mismo Telefónica está para esto. Entradas y salidas en estas dos zonas. Fijaros que si nos ponemos una alarma en 3,45 y compramos por debajo de 3,45, por lo menos en estas dos ocasiones hubiese funcionado bastante bien. Pero yo me decantaría más por un 3,25, que es un precio más lógico actual para Telefónica. Y recordad también que da un dividendo muy generoso. Estamos hablando de 24 céntimos netos al año, que sería muy cercano al 8%. Bastante generoso. Pero Telefónica, con los fundamentales que tiene ahora mismo, hay que tener mucho cuidado con ella. Iberdrola también es una empresa que, oye, flojeó en los últimos resultados trimestrales, aunque tuvo un beneficio mayor de lo esperado y unos ingresos inferior a lo esperado. Tampoco tuvo una reacción demasiado violenta, había superado el 100% del Fibonacci anterior y ahora mismo pues ha vuelto a atacar esa zona y lo ha superado. Se ha vuelto a parar más o menos en la misma zona que la parada anterior, es decir, entre cerca de los 12 euros, un 11,98 euros prácticamente, bueno sí, 12 euros, lo vamos a dejar en 12 euros. Prácticamente los 12 euros. Ahí es donde se ha parado y bueno, pues podría presentar otra vez otra vela de rechazo. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Lo que está claro es que Iberdrola, si tenemos que elegir entre Endesa y Iberdrola, yo siempre me voy a quedar con Iberdrola, más que nada porque invierte muchísimo más en energías renovables que Endesa, y ya sabéis que vamos por el camino de la descarbonización para el 2035 en Europa. Vamos a ser la primera zona mundial donde nos vamos a quitar directamente el carbón, y por lo tanto las energías renovables seguramente tendrán un auge muy potente. ¿Cuáles son las que van a subir más? Pues lógicamente son todas aquellas que apuesten por la tecnología del hidrógeno verde y energías renovables. Ya veremos qué es lo que sucede para el 2035, es mucho hablar, pero lo que está claro que Iberdrola, con los resultados y los fundamentales que tiene toda la pinta de ir a buscar el 138,2 de Fibonacci. Sí, 138,2 de Fibonacci, no sé por qué me iba a confundir. Estaríamos hablando de los 13,77 euros, 13,78 euros, 13,75 euros, más o menos esa zona de ahí. Pero todavía le queda, fijaros que la media de 200 sesiones sigue apuntando hacia arriba, que es la más lenta, que es lo ideal, y bueno, pues las otras van a la zaga, donde la media de 100, bueno, pues ha sufrido altibajos por culpa de esos resultados que presentó en el trimestre anterior. Bueno, pues ahora simplemente toca esperar. Es lenta, pero estoy casi seguro que si el próximo resultado trimestral sale bueno, en este caso sería el resumen anual de 2023, si sale bueno, pues estaríamos hablando de atacar la zona de los 13,75 euros con bastante probabilidad.
¿Cuál es la zona que habría que vigilar y tener mucho cuidado? Pues lógicamente el 50% de Fibonacci, que está en los 8 euros. 8 euros. Esa es una zona que hay que tener mucho cuidado. Eso sería a muy largo plazo, los 8 euros. Sería una entrada estupenda, pero a día de hoy, imaginemos que hemos comprado a 9, 10 euros, pues una salida táctica, por así decirlo, donde venderíamos el 50% de nuestra posición, por ejemplo, sería el 138.2, ya hemos dicho, 13 euros con 75, 13 euros 78, y niveles a vigilar, pues sería no perder los 8 euros con 80, que es más o menos donde está el 61% de Fibonacci. Ahí es donde hay que tener bastante cuidado, porque esto nos asegura volver otra vez a los 8 euros. Están muy alejados estos dos precios, entonces es muy difícil por Fibonacci saber cuáles son los niveles lógicos. Yo me fiaría bastante de la media de 200 sesiones. Es decir, fijaros la separación del precio a lo largo de la media de 200 sesiones, cómo lo ha ido respetando bastante bien estas subidas, donde prácticamente tenemos una zona de 10 euros con 67, una zona de 9 con 76, esos son unos pues, prácticamente 80 céntimos de aquí a aquí, y luego en la bajada tenemos desde 9,77 hasta 8,87, son unos 80-85 céntimos de diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues podríamos trazar unas líneas de competencia donde podemos trazar la media de 200 sesiones, sería nuestra línea de referencia, y podríamos marcar no perder o no bajar nunca de los 75-80 céntimos por debajo de la línea de 200 sesiones, que ahora mismo está en 10,92. Es decir, un nivel clave a vigilar estaría cerca de los 10 euros 15 céntimos, 10 euros con 10, ahí cada uno puede elegir los márgenes que más le apetezca. Si respeta esas distancias, estaríamos todavía en una tendencia alcista clara. Vamos ahora con Acciona Energía, bueno, ya he dejado aquí los fundamentales abiertos. Es una empresa pues altamente endeudada. Fijaros que estamos viendo los datos del 2022, donde la deuda se ha corregido bastante con respecto al 2020, pero fijaros que estamos hablando de los datos de Acciona, pero en este caso es de Acciona Energía. Estamos hablando de una empresa que tiene una deuda de 2.800 o tenía una deuda de 2.800 millones en el 2022, con un free cash flow de 212 millones y un cash en caja de 600 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente necesitaríamos 11 años utilizando todo el free cash flow, si se congelase en este momento, para poder pagar la deuda. Eso es una auténtica salvajada. Todavía no tenemos datos de cuatrimestrales ni tampoco tenemos datos actualizados de cash flow, así que es una pena no saber cómo va evolucionando en este 2023, porque con los datos de cash flows en TTM, es decir, los últimos 12 meses, podríamos hacernos una idea de cómo va aumentando, disminuyendo ese cash flow con respecto al 2023, que son datos muy interesantes. Y en cuanto al gráfico, pues se puso muy feo hace unos cuantos meses, cuando había perdido el 0% de la subida anterior, que estaríamos hablando pues de este nivel de aquí, que sería 25 euros con 45 aproximadamente. Perder ese nivel era algo muy feo. Sin embargo, bueno, pues fijaros que ha sido un rebote claro hasta la media de 200 sesiones desde ese nivel, desde los 22,66. Y eso que, bueno, pues los resultados tampoco son ninguna maravilla. Tiene unos ingresos que son 7,5% superiores a lo esperado, con unas ganancias por acción de 90 céntimos. El anterior habían sido de 1,12 €, el anterior 1,18 €. Bueno, pues tampoco han sido unos resultados tan maravillosos. Hemos tenido un rebote alcista bastante interesante. Esperemos que no se quede en un rebote de gato muerto, pero esto me da la impresión que, como hemos visto ya en muchas ocasiones, se va a quedar en un estrechamiento de medias y de precio. Es decir, estaríamos hablando de una situación en la que puede durar entre 6 meses y 1 año y medio, tranquilamente, como hemos visto en muchas otras acciones. Y eso es un problema, porque nos podríamos poner un objetivo de compra que estaría, por ejemplo, en esta zona de aquí. Cada vez que baje de los 25,80 € aproximadamente, poner una alarma y comprar cualquier acción por debajo de los 25,50 € y esperar a ver qué es lo que sucede. Supera la media de 200 sesiones y vemos que tiene rechazo, vender todo y volver a poner una alarma. Que vemos que el gráfico es cóncavo, así, redondeado hacia abajo, bueno, pues entonces tenemos un problema. En este caso, si miramos desde arriba, sería convexo. Si vemos un gráfico convexo, nos podríamos esperar un ataque hasta aquí, otra vez hasta los 22,90 €. Si vemos una subida lineal donde la media de 200 sesiones se respeta
y vemos un gráfico que se estrecha las medias y el precio también, bueno, pues entonces ya la estrategia sería comprar por debajo de la zona de los 26 euros todas las que podamos y esperar a ver qué es lo que sucede, viendo a ver cuáles son los resultados del 2023 y primeros resultados del 2024. Si decepcionan, aquí no hay que tener ningún miedo y volver a salir, porque el gráfico, sí que el total del gráfico es bastante feo. Inditex, no le hagáis caso a esto, lo he repetido muchas veces, pero lo tengo que decir en todas. No le hagáis caso a este Fibonacci. No sirve de nada un Fibonacci si no hay un retroceso claro. Es decir, si yo hubiese cogido y hubiese trazado este Fibonacci hasta este máximo, bueno, como vemos el precio no ha retrocedido hasta el 61,8, que es mínimo hasta donde tiene que retroceder el precio. Entonces, esto no es un máximo de Fibonacci, ¿vale? Igual que este tampoco, porque, como lógico, no hay ningún tipo de retroceso. Así que este Fibonacci está simplemente pues como puesto aquí pues para ver hasta dónde sigue avanzando, dónde retrocese, si empieza a retroceder con fuerza, cuál sería el nivel lógico. Como vemos ahora mismo, Inditex, después de los resultados que ha tenido, maravillosos y fantásticos, con récord mundial e histórico de beneficios, bueno, pues simplemente le toca subir. Ya lo dije en aquella ocasión y lo vuelvo a repetir, Inditex no es para entrar ahora mismo. No es para entrar. Ni a 35, ni a 36, ni a 38, ni a 40. No es para entrar. Ahora es cuando hay que empezar a deshacer posiciones en cuanto veamos debilidades. ¿Vemos algún tipo de debilidad? Bueno, pues miramos en el MAC. Aquí empezábamos a ver divergencias bajistas de 2 puntos, que como siempre os he dicho una y otra vez, no son fiables. Las divergencias de 2 puntos. Tenemos que esperar a que haya 3 puntos como mínimo en las divergencias y por lo tanto ahí ya podría presentar una debilidad. No ha sido así, ha presentado un máximo con un máximo creciente en el MAC, se rompe todas estas divergencias y seguimos con tendencia alcista. Vemos que el precio cada vez le cuesta más subir. Bueno, pues exceptuando este mínimo, el gráfico es impecablemente alcista. Las medias, separación homogénea y subiendo las 4. ¿Tenemos el precio muy separado de la media de 20 sesiones? No, no lo tenemos bastante cerquita. ¿El precio cuando corrige las medias baja hasta la de 50 e incluso hasta la de 100? Sí, lo cumple. No hay absolutamente ningún problema. ¿Puede llegar hasta los 40, 42, 44 euros? Sí, sin ninguna duda. Puede llegar en cualquier momento. Pero también es cierto que se puede parar en cualquier momento y darse la vuelta. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Inditex no es para comprar en máximos. ¿Por qué? Porque nos han engañado una y mil veces. Y no tiene un dividendo tan generoso como para comprar en 36 euros, verla caer hasta 25 y vivir del dividendo. Ni muchísimo menos, es un dividendo muy pobre. Voy a resetar. Ah, mira, ya me deja ver el finanzas. Es un dividendo a estos precios de un 1,68%. Perdonad, una auténtica no sé cómo decirlo, muy pequeño. No merece ni la pena invertir en Inditex por dividendo, por supuesto que no. A no ser que seas Amancio Ortega, que tengas miles de millones de acciones. La capitalización, 120.000 millones. 120.000 millones. Vamos a suponer que llega y en el año 2024 presenta unos beneficios de 5.500 millones. Bueno, pues 120.000 millones dividido entre 5.500 millones es un PER 22. Una auténtica barbaridad. ¿Se lo merece? Sí. Una empresa sin deuda, con una logística envidiable, crecimiento en todas las áreas, ganando cada vez más dinero. Bueno, pues es una auténtica maravilla, pero no a cualquier precio, ¿vale? No a cualquier precio. Aquí, en esta zona de aquí, por cierto lo tengo ajustado a dividendo, pero bueno, podríamos ponerlo sin ajuste por dividendo y veríamos prácticamente lo mismo. En esta zona de aquí, de los 33 euros, también se estaba ganando mucho dinero. Y también se prevían ganar millonadas récord, ¿vale? Y no merecía la pena. No merecía la pena. ¿Dónde merece la pena Inditex? Pues en la zona por debajo de los 22 euros. Si nos podemos acercar a los 20, maravilloso. Si ya compramos en los 18, pues somos la caña de España. Pero, bueno, pues la comprar por debajo de 22 euros es maravilloso. Incluso comprar por debajo de 25 es una muy buena compra. Si no queremos correr el riesgo de que se nos pase el tren, podemos comprar por debajo de 25.
¿Por qué vamos a animar ahora a la gente a comprar a 38? No tiene ningún sentido, ¿no? Vamos a esperar, Inditex hay que esperar y simplemente, oye, pues si nos da la oportunidad de entrar por debajo de 25, bien. Que nos da la oportunidad de entrar por debajo de 22, fantástico. Que nos da la oportunidad de comprar pues, de 20, oye, pues es una compraza. Pero que está claro que viendo el gráfico como está, no vamos a comprar aquí arriba. A 38, 39 euros, ni de broma. Vamos a esperar y ver qué es lo que pasa a mediados del año que viene o a finales del año que viene, que a lo mejor, oye, pues nos da ciertas oportunidades en esta zona de aquí, que es donde realmente hay que aprovechar las oportunidades en Inditex. Y ahora vamos con Farmamar. Bueno, pasamos primero por el OIR de otra información relevante que nos ha presentado hoy, es que Silentis, la filial de Farmamar, anuncia que el estudio FIDES para evaluar la seguridad del tivanisiran en pacientes con enfermedad de ojo seco ha cumplido el objetivo primario. Este ensayo clínico se llevó a cabo en 26 centros de Estados Unidos y contó con la participación de 301 pacientes. Y bueno, pues acabamos de descubrir que este medicamento es seguro y en la dosis que se lleva recetando, si no recuerdo mal, tienen que echar una gota diaria, por ejemplo, es un tratamiento de una gota diaria en cada ojo, supongo, y durante un año, ¿no? Bueno, pues el estudio ha salido fantástico y maravilloso, el producto es totalmente seguro y es un estudio de fase 3, pendientes de otros ensayos de fase 3 para su aprobación. Recordad que este estudio no tiene por qué ser el definitivo para ser aprobado este medicamento. Estamos hablando de una enfermedad que, como dice la propia empresa, a ver si lo encuentro, en la nota de prensa viene por aquí, si no recuerdo mal. Aquí está. La enfermedad del ojo seco es una patología que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo y para la cual las opciones terapéuticas disponibles son actualmente muy limitadas. Esta enfermedad es una de las causas más frecuentes de consulta al oftalmólogo y general y se presenta cuando el ojo no produce lágrima de manera correcta o cuando esta no presenta la consistencia necesaria y se evapora muy rápidamente. Con lo cual estamos hablando de un medicamento con un potencial bastante elevado, no es de los más elevados del planeta, por supuesto que no, estamos hablando de 300 millones de pacientes para todo el planeta, lógicamente muchísimos pertenecen a las regiones donde no se va a poder vender este medicamento y estaríamos hablando, bueno, pues de unos ingresos bastante cualitativos, estamos hablando de unas cantidades, oye, pues a lo mejor no es comparable con Zepzelca, por ejemplo, pero bueno, todo suma. Tenemos otro estudio de fase 3 que acaba de finalizar con un éxito rotundo, con lo cual es una muy, pero que muy buena noticia. Otra más. Y como habíamos dicho, acordaros que el tercer trimestre iba a ser muy malo, pero a partir del tercer trimestre, final 2023, principio de 2024, iban a caer noticias positivas una tras otra. La primera noticia positiva, que el tercer trimestre no ha sido tan malo como lo esperado. Ingresos extraordinarios de John Delis, aprobaciones en Hong Kong y en la región esta de China. Estamos pendientes de una aprobación total en China. Podría caer una aprobación total en China con Zepzelca, eso sí que sería una muy buena noticia. Y ahora también la del ojo seco. No es un medicamento seguro, con lo cual, bueno, pues estamos a la puerta de un 2024 muy, pero que muy interesante. Hace muchísimo tiempo que no veíamos subidas en Farmamar potentes. Es posible, no creo que sea en este 2023, para lo poquito que queda, no es posible, pero seguramente para el principio de 2024 podríamos ver subidas bastante alocadas en Farmamar como veíamos en el 2020. Es bastante posible, pero para eso necesitamos noticias muy potentes, como sería, por ejemplo, una aprobación en China, que momentáneamente durante una semana nos podría llevar a valores mucho más elevados. Hito de hoy conseguido en el técnico, superar el 50% del canal bajista que perdimos por la parte inferior. Esto es un hito muy importante. Y además deja una vela bastante hermosa, tal y como está ahora. Envolvente de las dos anteriores, en mechas, donde presentaba una resistencia muy potente en 42 euros con 55 aproximadamente, donde dejaba dos velas de rechazo bastante interesantes esa zona. Y hoy, pues mira, ya estamos cotizando por encima de esa zona. Es una fortaleza bastante interesante. Además, también estamos por encima de la mitad del canal alcista y por encima del gap anterior, con lo cual es una muy buena noticia técnicamente y esto indica que, bueno, poquito a poco vamos a ir superando
las pequeñas barreras para ir a atacar la parte alta del canal bajista. Está ahora mismo, si trazamos una línea de la cotización, estaríamos hablando de los 49 euros por acción. Eso sí va a ser una zona dura de pelear. Esperemos que sea tan dura de pelear como la parte alta del gap, ¿vale? Que no nos costó absolutamente nada. Y esperemos que coincida también con unas muy buenas noticias por parte de China. Quizás a lo mejor tengamos alguna noticia interesante por parte de nuestro socio Jazz, algún estudio de fase 3 en combinación de Zepzelca con otros medicamentos, quién sabe. Hay muchísimas noticias que podrían aparecer en este 2024. Lo que sí está claro que PharmaMar ha cambiado de signo y ahora tenemos una trayectoria alcista muy bonita. No me gusta, ya lo repetí en los vídeos anteriores, no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Por la separación con la media de 20 sesiones. Igual que no me gustaba que el precio estuviese tan por debajo de la media de 20 sesiones y que no fuese a buscarlo, también me pasa al contrario. Es decir, cuando el precio no va a buscar ni siquiera la media de 20 sesiones, es una muy mala noticia. Esto significa que el crecimiento está siendo demasiado rápido a lo natural. Y esto, pues podría llevar caídas muy potentes repentinas, donde podría haber un robo de carteras, como hemos visto también en Faes Pharma, un robo de carteras momentáneo durante 1 o 2 días que pues te deja en la cuneta a muchísima gente. Hay que tener cuidado con esos movimientos que también son muy muy peligrosos. Pero por todo lo demás, el técnico pues ha cambiado bastante a favor alcista, pero como digo siempre, hay que tener mucho cuidado. Hemos pasado el peor trozo ya del 2023 y ahora solo quedan buenas noticias. A ver si son todas buenas y no nos llevamos ninguna decepción. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana os traigo otro con más peticiones de algunos suscriptores y aclaración sobre unas dudas que tiene una persona sobre las divergencias, que me parece muy interesante aclararlas. Así que el vídeo de mañana a lo mejor dura un poquito más, porque intentaré dibujar algunos gráficos explicándoos qué son eso de las divergencias y cuándo son válidas, cuándo no, cuándo son los mínimos hay que tenerlos en cuenta y cuándo no, ¿vale? Así que nos vemos en el vídeo de mañana. Chao.